Bueno, amigos, hemos querido preparar este video para informar un poco sobre el uso de nuevos protocolos médicos en el tratamiento de COVID-19, también sobre el uso de ivermectina, que es un medicamento que ha sido muy polémico en los últimos días, porque hay mucha gente que ha propagado mala información, porque han habido reacciones de parte del Ministerio de Salud, primero prohibiendo el uso de este medicamento, después autorizándolo. Ha habido especulación de precios también en algunas farmacias. Han salido otros laboratorios para aclarar que el precio se mantenía en 10 bolivianos. Es decir, ha habido una mala información, una desinformación, y hay información que nosotros queremos compartir con ustedes también en esta oportunidad. Estoy junto a la doctora Gypsy Lescano, que es directora del Grupo Científico y del Observatorio Científico de Investigación de la Clínica San Rafaela, con el doctor Quinteros, Rafael Quinteros, es vocero de la Clínica San Rafaela, y también con el doctor Adrián Barrenechea, él es médico, exdirector de salud del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y también especialista en salud pública. Quiero aclarar antes de empezar que este video no pretende ser una publicidad para ninguna clínica, no pretende ser publicidad para ningún laboratorio químico ni nada de eso, simplemente estamos tratando de llegar a ustedes con información precisa y vamos a mostrarles los adelantos que se han hecho en los estudios que se han realizado. Primero, doctor Quinteros, darle la bienvenida. Dígame, doctor, vamos a hacer un poquito los antecedentes. Hablemos de cuál ha sido la experiencia que han tenido y cómo se ha llegado a conformar este observatorio científico en la Clínica San Rafaela. Gracias, Ramiro, por la entrevista. Bien, hace ya más de 40 días atrás, la Clínica San Rafaela, a través justamente de la inquietud que se iba viendo, digamos, del avance del coronavirus a nivel nacional y a nivel mundial, la Clínica San Rafaela presenta los primeros protocolos del Ministerio de Salud a efecto de que, por embargo, presentado en su momento, que fue bien acogido, posteriormente ya a nivel departamental, vamos de alguna manera implementando nuevos protocolos individualizados. Ya posteriormente aplicamos un plan de contingencia de asistencia a domicilio para poder dar a aquellas personas que de verdad pidieran auxilio. En primera instancia se atendían a los pacientes sospechosos y ya posteriormente creamos un observatorio de monitoreo científico a la cabeza justamente de nuestra doctora Leslie Lescano, quien ella encabeza este proyecto y a la cual, bueno, en más de 30 días de haber iniciado, creo que hemos culminado con resultados exitosos que en su momento la doctora va a explicar cuáles han sido los alcances a los cuales se ha alcanzado con la Clínica San Rafael. Bueno, hablemos un poco de los protocolos, porque los protocolos, ¿a qué se refiere cuando hablamos de protocolos médicos? Se refiere a cómo y bajo qué procedimientos se van a atender a los pacientes de COVID-19 para lograr un tratamiento efectivo, para usar los recursos adecuadamente, para tomar decisiones clínicas en el momento adecuado, fundamentadas además científicamente, y el propósito de estos protocolos es evitar la incompetencia y la negligencia médica en muchos casos que se presenta en varias clínicas. Ahora, estos protocolos, doctor Quinteros, los protocolos se pueden establecer rígidamente, se tienen que seguir rígidamente, o se puede establecer nuevos protocolos a partir de ciertas normas, a partir de ciertos lineamientos. Creo que los protocolos son documentos de lineamientos que se dan a nivel nacional, las cuales obviamente que se tienen que regir por todas las personas quienes están llamados a manejar el tema de salud, en este O sea, caso los médicos. ahí no hay Sin margen de embargo, error, no hay margen de, digamos, de escaparse un poquito a veces del protocolo. Me imagino que a veces habrá que hacerlo por las condiciones, por ejemplo, de recursos con los que cuenta el hospital o la clínica, o el personal con el que se cuenta en el momento. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? por supuesto que sí, los protocolos no pueden ser lineamientos que se deben manejar sí o sí. Ujú. Existen excepcionalidades, tal como existen normas internacionales que hoy por hoy, en este caso de excepciones de pandemia, en casos como estas situaciones que vivimos todo el planeta, existen normas que también le dan lineamiento a los médicos o a los que estamos insertos en el tema de salud, poder tener nuevos lineamientos. Muchas veces nos salimos. Creo que en esta oportunidad nos hemos salido, por supuesto, como institución de ese marco legal que no estaba funcionando. Este protocolo inicialmente, en la cual se había
instaurado para Bolivia, donde, bueno, se aplicaban ciertos fármacos, no estaban dando un buen resultado. Sin embargo, justamente es por esa razón que se crea este observatorio de monitoreo científico a efecto de que puedan de alguna manera ver nuevas evidencias, nuevas pruebas que se estén llevando a nivel internacional y por supuesto manejarlos acá en nuestro país. Ok, bueno, enseguida vamos a estar con la doctora Gypsy, ella nos va a hacer una larga explicación, pero quiero hablar también con el doctor Barrenechea. ¿Cómo es esto de los tratamientos que se han estado haciendo, Adrián? Porque primero hemos tenido el tema de la hidroxicloroquina, después el tema de la ivermectina. ¿Qué ha pasado? En Wuhan aparecen en el mes de diciembre una serie de informes referentes a la aparición de un virus que está produciendo una enfermedad muy severa a nivel respiratorio. Esta enfermedad se caracteriza por una tos seca, con una alza térmica enorme, o sea, fiebre muy fuerte, difícil de controlar y de bajar, dolor de garganta, un decaimiento general y bueno, ese es el primer reporte que llega desde la China. Identifican un virus, el coronavirus, que tiene una característica, que es un virus ARN. Los virus nos presentan dos grupos ARN, que son de ácido ribonucleico, que se llama así, y los virus ADN, que son del ácido desoxirribonucleico. Son unos ácidos muy importantes que están en los núcleos de las células de los seres humanos y de los animales. Y los virus ARN, llamados también arenavirus, voy a mencionar, por ejemplo, el virus del dengue, del Zika y de la chikungunya, que son enfermedades propias de la región de Santa Cruz, del Beni, de Pando, del Trópico de La Paz y el Trópico Cochabambino también. Son lugares tropicales que son enfermedades endémicas, quiere decir que son propias de la región. Estos ARN ya se los ha caracterizado y se sabe perfectamente cómo funcionan. Y generalmente estos virus producen un problema a nivel sanguíneo que se llama plaquetopenia. ¿Qué quiere decir? Que disminuyen las plaquetas. En la sangre nosotros tenemos 3 elementos formes que se llaman así, con formas definidas, que son los elementos sólidos de la sangre. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. ¿Y la función de las plaquetas cuál es? La función de las plaquetas es la de producir coagulación de la sangre. Si nosotros nos hacemos un tajito insignificante, si no tuviéramos plaquetas, nos desangraríamos por ese tajito insignificante. Pero gracias a la acción de las plaquetas no acontece eso, porque las plaquetas van y se apelotonan ante el tajito y producen un coágulo. Entonces nos ayudan a la coagulación de la sangre, pero no solamente tienen esa función las plaquetas, sino que también transportan células madres que van a ir a los diferentes sistemas, órganos donde ha habido deterioro, donde ha habido pérdida de células y de tejidos, y van y siembran las células madre para producir una reposición de esas células. Es muy interesante en nuestro organismo, definitivamente. Entonces, lo que se hacía habitualmente, o lo que se hace con estos virus, me refiero nuevamente al dengue, Zika y chikungunya, es no dar antiinflamatorios, no dar antiagregantes plaquetarios, no dar corticoides. ¿Por qué? Porque pueden producir hemorragia. Ya las plaquetas están abajo, por lo tanto hay el peligro. Si nosotros diéramos estos medicamentos, podríamos producir una hemorragia cataclísmica, que quiere decir que de una forma incontrolable. Y eso definitivamente pondría en riesgo la vida de las personas o llevaría a la muerte. Los chinos supusieron que al ser ARN se iba a comportar exactamente igual el coronavirus. Por lo tanto, que establecieron un protocolo donde están las medidas de bioseguridad, lavarse las manos constantemente con agua y jabón, que no haya un contacto de persona a persona, sino de 1,5 metros. ¿Por qué? Porque se detectó que este virus era pesado y por lo tanto con un estornudo o una tos el virus caía a 1,5 metros al piso y por lo tanto había que estar separado de las personas.
También se estableció que este virus ingresaba al organismo por medio de las mucosas, vale decir, llegaba por ojo, por nariz y por boca. Entonces había que proteger esto cuando se salía a la calle y cuando se tenía que estar en aglomeraciones. Gafas protectoras, barbijos para proteger la nariz y la boca. Aunque hay gente que yo he visto que no tienen los lentes de protección y se ponen el barbijo acá dejando la nariz y los ojos libres y por lo tanto se van a infectar igual. Solamente la boca es la que están protegiendo y eso está mal, definitivamente mal. Pero al margen de todo eso, se vio de que uno de los problemas mayúsculos es que atacaba las vías respiratorias, obvio, por la proximidad de la nariz, de los ojos y de la boca. Entonces atacaba al sistema respiratorio, producía un distrés respiratorio, una dificultad respiratoria que desembocaba en una neumonía, tal como lo hacía el virus, el HIV, que produce el SIDA, que produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, había que llevar a los pacientes que estaban graves, se los llevaba a terapia intensiva y se les ponía un respirador para ayudarles. Pero las personas que llegaban a ese estadio muy difícilmente salían pese al respirador y prácticamente morían y empezaron a morir. Empezaron a morir mucha gente. Tal es así que en China nos reportaron 80.440 casos de infectados y 4.633 muertos. 4.633 muertos. Imagínense ustedes. Entonces, cometieron un error. Yo pienso que es un error muy grande que cometieron los chinos porque decidieron dentro de ese protocolo de que los muertos deberían ser cremados o enterrados en bolsas de plástico en tierra, bajo tierra, no en nichos de cemento ni en ataúdes. ¿Por qué? Porque se podía diseminar el virus. Entonces había que enterrar a esos muertos o cremarlos, mejor si se los cremaba para que el virus no esté latente y no se propague. Pero ese fue un error, porque soslayaron un elemento muy importante de lo que se llama el rigor científico. Cuando muere una persona, lo primero que hay que hacer es ver por qué ha muerto, qué es lo que ha pasado. Esa es una forma científica de actuar. Y en ese sentido deberían haber hecho autopsias y no hicieron. Se reportan 3 autopsias de China. Este virus viaja, sale de China, sale de las fronteras chinas y llega a Italia. Llega a Italia en febrero del año 2020 y se establecen las medidas de bioseguridad porque este protocolo que salió de China es avalado por la Organización Mundial de la Salud y los italianos son latinos, son exactamente igual que nosotros, indisciplinados, anarquistas, hacen lo que les da la gana y por lo tanto no hicieron caso de las medidas de bioseguridad, no entraron en cuarentena cuando se decía que deberían entrar en cuarentena y siguieron haciendo sus jolgorios en las calles, en los bares, etc. Y la infección fue brutal en Italia. Hasta el día 11 de mayo, vale decir, hace unos días nada más, Italia nos ha reportado 225.000 infectados. De los 225.000 infectados, de 225.000 infectados, 125.000 se han recuperado, pero han tenido 31.908 muertos, versus la cantidad que nos dieron los chinos, de 4.633 muertos. Imagínense ustedes esa gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que ha acontecido? Pero los italianos han tenido una virtud respecto de los chinos, que ellos no han soslayado el rigor científico y han hecho autopsias. E hicieron 71 autopsias y se encontraron, ojo, con que lo que estaba matando a las personas eran microtrombos, quiere decir pequeños coágulos que se desprendían y taponaban los vasos que estaban dándole sangre a los pulmones. Se producía un fenómeno que se llama coagulación intravascular diseminada y eso era lo que estaba matando a la gente. Y por lo tanto, esas personas no deberían ser tributarias de ponerlas en un respirador.
Las personas que las pusieron en el respirador, creo que el respirador las ha matado más rápidamente a esas personas y no se les ha dado la oportunidad de poder defenderse en otra forma. Entonces cambia la nomenclatura completamente. Lo que se prohibía antes, en base a lo que yo he explicado del dengue, zika y chikungunya, en este caso había que dar, vale decir, había que dar corticoides, había que dar antiinflamatorios, había que dar heparinizantes, es decir, sustancias que evitan que se coagule la sangre para disolver los trombos. Entonces el ibuprofeno sí estaría indicado, la dexametasona, que es corticoide, que es un poderoso antiinflamatorio, sí estaría indicado, la heparina, etcétera, etcétera. Entonces cambia completamente la nomenclatura. Los italianos informan, pero la Organización Mundial de la Salud no les hace caso. Por lo tanto, los italianos rompen con la Organización Mundial de la Salud y ellos establecen su propio protocolo en base a los hallazgos que ellos hicieron en las autopsias. Y la prueba clara es que han tenido éxito los italianos, porque de 225.000 infectados a 125.000 recuperados, pues fíjense la estadística, digamos, y el porcentaje de recuperación que ha sido realmente magnífica. El Perú, por ejemplo, ha tomado en cuenta y lo están haciendo el protocolo de los italianos. Lo mismo ha pasado con España, porque España también ha corroborado, porque ha tenido una buena cantidad de muertos y de infectados. Pero el gobierno de Bolivia hasta el día de hoy no da un protocolo claro, conciso. Siguen con el protocolo de la Organización Mundial de la Salud que establecieron los chinos y no le están dando la posibilidad, y también están cerrando sus oídos y sus ojos a la investigación de otros profesionales. Los invito a ver lo que viene a continuación con el trabajo serio, sistemático, metodológico de unos médicos que están trabajando aquí en Santa Cruz combatiendo el coronavirus con resultados magníficos. Que Dios los bendiga. Chao. Voy a pasar a continuación la voz a doña Gypsy Lescano, que es la directora de este observatorio científico de la Clínica San Rafaela, para que nos explique un poquito cómo sería este cambio de protocolos, a qué nos estamos refiriendo, cómo se tratarían a los pacientes según el protocolo que ustedes están proponiendo. Bien, buenas tardes. Un placer estar aquí con usted. A ver, ¿qué pasa? Nosotros desde hace ya un tiempo estamos siguiendo esta enfermedad y estamos haciendo planteamientos sobre las diferentes acciones que se deben tomar desde que empezó, desde las acciones que se debían tomar a nivel social para tratar de detener un poco la expansión de la epidemia. Y hemos ido progresivamente cambiando un poco, porque como bien se dijo antes, los protocolos no son dogmas, ¿ya? Tienen su margen de cambio, por supuesto, en dependencia de la situación, en dependencia de ciertas condiciones que influyen hasta las condiciones económicas. Sí hemos visto que lo que se está haciendo a nivel internacional no ha tenido efecto. Esta pandemia no se ha podido detener, la mortalidad sigue siendo alta, y los países que han logrado algunos resultados un poco mejores es porque han hecho un cambio precisamente de lo establecido por la OMS, que ha estado equivocada, de lo establecido por las diferentes organizaciones internacionales. El principal fallo, por decirlo desde cierto punto de vista, ha sido en dos aspectos fundamentales. Uno es que se ha tratado de matar el virus, que realmente no es el objetivo, y el otro es que se está actuando solamente sobre el paciente sintomático. Y es uno de los peores errores que se ha cometido y que lo hemos cometido en el mundo entero. Porque el asintomático es una de las principales fuentes de transmisión y por tanto es muy necesario detectarlo desde sus inicios y actuar sobre él. De ahí devienen que muchas cosas se hagan como no deben ser y que por supuesto no se pueda frenar esta situación. ¿Qué pasa? Y nosotros nos hacíamos una gran pregunta, ¿no? ¿Existirá realmente un antiviral tan efectivo que permita sanar a un paciente que ya es sintomático, que lleva varios días de evolución antes que llegue a la forma grave? Realmente no creo que ese antiviral exista. Entonces la cosa no va por el antiviral, ¿ya? La cosa no va por encontrar cómo matar el virus, sino en encontrar cómo frenar todo lo que provoca ese virus en el organismo, que provoca una gran respuesta inflamatoria, una gran liberación de citoquina, así mismo. Actuar sobre las consecuencias, preparar al individuo para que su organismo esté más preparado para recibir a ese agresor, que actualmente
la mayoría de la población somos potencialmente personas potencialmente enfermas, porque realmente el nivel de propagación ya es demasiado amplio. Y entonces estamos en el momento en que las acciones terapéuticas, por supuesto que son las que juegan el rol fundamental, y es la única manera de disminuir la sintomatología, de disminuir la evolución del paciente hacia las formas graves, de disminuir que se propague la infección, de disminuir que lleguen a las terapias intensivas y que se colapsen los sistemas de salud y, consecuentemente, disminuir la mortalidad. Nosotros, con el seguimiento que hemos hecho, lo que hemos hecho ha sido integrar lo mejor de la información científica que proviene también de las zonas europeas, que son los que más experiencia tienen, por supuesto, los que tienen la mayor casuística, los que más estudios han podido hacer, y tratar de adaptarlo a las condiciones socioeconómicas del país, y con esto lograr que se haga una actuación diferente en Bolivia que favorezca al pueblo boliviano. Porque no podemos pensar en supermedicamentos como el tocilizumab y otras cosas que son extremadamente caros, que nunca los vamos a adquirir si tenemos que pueden mejorarme la respuesta al paciente, y tenemos la posibilidad de diseñar todo un plan de diagnóstico que me clasifique al paciente y que me permita tratarlo en un momento oportuno en dependencia de lo que presente. Si hacemos eso de manera conjunta, desde la detección de la enfermedad, incluso desde los pacientes asintomáticos en las poblaciones de mayor riesgo, pues entonces al final vamos a lograr que los pacientes no evolucionen hacia las formas graves, no nos lleguen a las terapias intensivas, y si llegan a las terapias intensivas, tengan una mejor opción de tratamiento que les permita recuperarse más rápido, salir del ventilador y al final salir con vida. Que doctora, la mortalidad es bien alta en las terapias. Así es, vamos a hablar enseguida de las estadísticas que usted ha recogido de los estudios que han realizado últimamente, pero a mí me gustaría que ejemplifiquemos con un caso. Por ejemplo, si yo me enfermo o cualquier otra persona se enferma y empieza a sentir los síntomas, ha estado asintomático por algunos días, llega a su casa, le empieza a doler la cabeza, tiene fiebre alta de 39 grados y empieza a perder el olfato, por ejemplo, que son características de esta enfermedad. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer y cuál es el protocolo que se hace en ese momento? Bueno, lo primero que tiene que hacer es acudir, por supuesto, a una institución médica. Las personas, desgraciadamente, no conocen el tratamiento, no conocen todo el protocolo en realidad, y empiezan a automedicarse, empiezan a tomar la ivermectina, que se le ha dado un rol fundamental, y no es solo la ivermectina, y ahí mismo empiezan a entorpecer la respuesta y puede ser que lleguen a una... Ok, entonces lo primero es no automedicarse, ¿no es cierto? Lo primero es no automedicarse, aunque conozcan las dosis, aunque que hay diferentes dosis, nosotros usamos una diferente a la que se está promoviendo por las redes sociales y está dando buen resultado. Aunque se crean que conocen mucho, por favor, acudir al profesional y que tome las conductas que debe tomar en dependencia del cuadro clínico del paciente. ¿Cuál es entonces ahora sí el nuevo protocolo que ustedes están proponiendo? Porque antes se aplicaba la hidroxicloroquina en cuanto llegaba el paciente. ¿Qué es lo que ahora se hace? ¿Qué es lo que ahora se debería hacer? A ver, nosotros estamos aplicando diferentes inmunomoduladores, sobre todo en las fases iniciales. Tenemos un proyecto de atención domiciliaria. Ajá. Y tenemos también una consulta de atención para el paciente que llega sin mayores síntomas a la clínica, y lo podemos atender ahí mismo en la clínica. Generalmente lo que hacemos es que comenzamos con algunos inmunomoduladores. Ponemos, por ejemplo, se plantea que se debe utilizar dosis altas de vitamina C, utilizamos también la vitamina D3, utilizamos el zinc, el magnesio, estas cositas que le llamamos tratamiento inicial, y utilizamos la ivermectina. Sí, utilizamos la ivermectina, dosis de 200 microgramos por kilo, la damos en 2 dosis, 2 días seguidos. Esa es la dosis que estamos utilizando, nos está dando buenos resultados. Okay. En dependencia de la sintomatología que tenga el paciente, hacemos un poco de variación con el tratamiento antibiótico. Si el paciente realmente no tiene mucha sintomatología, mantenemos la acitromicina, que está recomendada, y si el paciente ya está un poco más sintomático, comenzamos con la amoxicilina con ácido clavulánico, es con lo que comenzamos. Tenemos otras variaciones para los pacientes que están en terapia intensiva, porque ahí cambia un poco la situación. Nosotros tenemos también implantado dentro del protocolo un protocolo diagnóstico, porque sí hemos visto, y también tenemos la información de otros países, que la enfermedad no siempre se comporta igual, sigue diferentes patrones. Lo tenemos clasificado en 3 patrones fundamentales, que son los de mayor frecuencia. Uno es el patrón inflamatorio, otro es el patrón trombótico, que es del que tanto la gente habla, todo el mundo no evoluciona hacia un patrón trombótico, y el otro es el patrón de sobreinfección. Eso se puede diagnosticar a través de laboratorios que son perfectamente realizables aquí en Bolivia, y eso es lo que hacemos. Hacemos los laboratorios, incluso en pacientes con síntomas leves,
y en los que sea necesario comenzar, por ejemplo, con el tratamiento antiagregante, con el uso de anticoagulante, con el uso de la enoxaparina a dosis profiláctica, lo comenzamos. En el que sea necesario utilizar la enoxaparina a dosis anticoagulante, también la comenzamos a dosis anticoagulante. En el que sea necesario, porque tiene un patrón inflamatorio, usar el esteroide, el que usamos es la dexametasona, lo utilizamos a dosis de 20 miligramos por día, por 5 días. Y en dependencia de lo que tenga el paciente, vamos implementando una serie de cosas al tratamiento y hasta ahora nos va bien en el resultado. Bueno, no son todos los pacientes los que llevan este tratamiento tan profundo, pero sí el tratamiento inicial lo llevan todos. Está sujeto esto a las pruebas de laboratorio, entonces, a las pruebas que generalmente se hacen en cualquier clínica cuando a uno lo van a diagnosticar, ¿no es cierto? Sí. Ahora, hay los pacientes que llegan a la clínica que no saben si tienen COVID-19, si están sanos, si están enfermos, si tienen dengue, si tienen otra enfermedad, y se les toma la prueba, pero las pruebas no son inmediatas, a pesar de que sí, efectivamente, hay equipos que dan esta prueba en una hora. A veces el laboratorio es el que está saturado y el paciente tiene que esperar los resultados. Entonces, mientras tanto, todos los pacientes que llegan deben ser considerados como sospechosos y posibles portadores del virus. Sí, toda la población es potencialmente positiva. Nosotros tratamos al paciente como un caso positivo hasta que se demuestre lo contrario. Desde el inicio comenzamos, como le dije, con ese tratamiento inmunomodulador que si llega a ser negativo no le va a hacer daño, porque ninguno de esos medicamentos le va a hacer daño. Y si usamos la ivermectina y en la ausencia de ivermectina se puede usar también la nitazoxamida, que también la hemos empleado. Tuvimos un tiempo de colegas que la están empleando en Brasil, pero no es solo la ivermectina como se está planteando, y lo de las regulaciones de las dosis habría que ver con las dosis que nosotros estamos utilizando. Incluso se nos están negativizando los test al 6º día, el PCR se nos está negativizando al 6º día, y ya eso realmente es muy alentador. No se puede esperar el resultado del test para comenzar el tratamiento, porque el paciente nos puede evolucionar de una forma grave en 5 o 6 días y todavía no tenemos el resultado del test. Entonces hay que comenzar el tratamiento con antelación para evitar que esto suceda, porque a la vez que llega a todas las consecuencias que produce la liberación de citoquinas en el organismo, realmente se hace muy difícil tratar a esa paciente. A ver, no es un trabajo de meses. Realmente esta es la casuística de la clínica y de la atención domiciliaria de lo que va del mes de mayo, solamente de 15 días. Por supuesto que no es válido científicamente para hablar de un resultado, pero sí queremos compartir qué cosas es las cosas que vamos viendo y los resultaditos que vamos obteniendo, y poco a poco, a medida que aumente la casuística, bueno, pues será un poco más evidente. Nosotros hemos sido muy criticados porque no tenemos casos controles. Realmente a mí me cuesta mucho trabajo poner un caso control con lo que ya está probado y más que probado en el mundo, que no está dando buenos resultados. Si estoy viendo que lo que se está haciendo está dando resultados diferentes. No vamos a hablar todavía de buenos resultados porque no tenemos casuística para hablar de eso, pero sí está dando resultados diferentes. En lo que va de mes, por ejemplo, en estos 15 días nosotros hemos tenido 19 pacientes ingresados en la clínica. 13 de estos pacientes han sido pacientes de terapia intensiva, el 68.42%. 6 pacientes con síntomas de ligeros a moderados, porque nosotros no ingresamos pacientes asintomáticos. Tienen que ser pacientes que de verdad estén enfermos. 17 de estos pacientes han sido confirmados como positivos y 2 todavía no nos ha llegado el test y los tenemos como sospechosos, pero sintomáticos. Incluso son 2 de los pacientes más graves que tenemos. Era por eso una de las que le decía que no puedo esperar el resultado del test para imponer tratamiento, porque si no el paciente que va a evolucionar a la forma grave simplemente fallece. Porque en 2 días esto puede evolucionar muchísimo, ¿no es cierto? Sí, generalmente un poquito más, pero sí hemos visto casos que han llegado grave al 4º día de evolución. ¿Ya? Se plantea que es más hacia el 7º, 8º, 9º día, pero sí nosotros lo hemos tenido con un poquito menos de tiempo de haber comenzado los síntomas. Muy bien. Tenemos más femeninos que masculinos en la clínica, que no es relevante, a pesar de que en el mundo se plantea que hay más masculinos que femeninos, pero realmente la casuística no nos da para diferenciar eso. Y ¿en edades? El promedio de edad, el total está en 40.22 años, no es una población muy vieja. En los casos más graves sí se ve que hay una diferencia significativa. En los casos más graves el promedio de edad es de 52.61 años, sin embargo en los casos de leves a moderados el promedio es de 24.5. Eso quiere decir que cuanto más edad se relaciona con la edad, por supuesto, se relaciona con la edad, se sabe que la enfermedad se relaciona con las comorbilidades, que es la otra diapositiva que viene ahora, y es mucho más frecuente las comorbilidades en los pacientes más ancianos que en los pacientes jóvenes.
y Ajá. las formas más graves a veces se ven más en los pacientes de mayor edad que en los pacientes más jóvenes. Ok, Las cuando hablamos de comorbilidades, comorbilidades, estamos hablando de presencia de uno o más trastornos aparte del que presentaba originalmente el paciente, ¿no es así cierto? mismo, Ok, así mismo, así ¿ya? mismo. Estas Ujú. comorbilidades tenemos de los 19, 10 pacientes han tenido comorbilidades. 8 de ellos han sido de los pacientes más graves y solamente 2 de los casos más, de los casos de ligeros a Leves. moderados. Ujú. Las más frecuentes han sido la hipertensión arterial, que es la más frecuente de todo, la diabetes, la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal crónica. Ajá. Bueno, Como le decía, esto es una enfermedad tiempo dependiente. ¿Ya? Aquí está el tiempo que transcurre del inicio de los síntomas hasta que el paciente nos ingresa en la clínica. ajá. En sentido general, nos ingresan con 3.46 días, casi al cuarto día de haber comenzado los síntomas. En el Ahí caso recién se de los animan a ir pacientes, a la clínica. recién se animan a ir a la clínica y recién nos llegan para ya con Mira, el criterio de ingreso, porque no todos los pacientes tienen criterio de ingreso. En claro. los casos con síntomas leves o moderados, este promedio fue de 2 días nada más. A los 2 días ya fueron con sus síntomas, con su neumonía, con su ligera falta de aire, con otra sintomatología que nos indicaba que tenía criterio de ingreso, pero Ujú. que no estaba grave. Y estos pacientes no los ingresamos en la terapia intensiva. Tenemos, por supuesto, una sala de aislamiento para ingresar a este tipo Ok, de pacientes. perfecto. El ¿Ya? tiempo de inicio de los síntomas en los casos moderados y severos que nos llegaron al hospital fue de casi 5 días. Uy, Ajá. Mientras más pasa el tiempo para acudir a una institución médica, el paciente tiene más posibilidades de evolucionar hacia una forma grave. ya, no El es que se tiempo de van, inicio, no es que se van empeorando mientras están internados, sino es cómo llega el paciente más que nada, ¿no es cierto? cómo llega el paciente, así Ajá, mismo. Porque no ya, tenemos ningún caso que nos haya ingresado con síntomas leves y moderados que hayamos tenido que pasarlo en terapia intensiva. muy De estos bien. pacientes, los 13 que están reportados en terapia intensiva ingresaron en la terapia intensiva, Ajá, ¿ya? Y el resto ingresó en la sala de aislamiento. muy El bien. tiempo de inicio de los pacientes que han sido ventilados desde que empezaron con los síntomas hasta que fueron para la clínica fue de 6 días. Ya, Mire cómo va aumentando y se claro. relaciona con la gravedad del paciente. Ujú. Y en los 2 casos fallecidos que tenemos hasta ahora en estos pacientes que hemos internado, fueron a la clínica cuando llevaban más de 8 días con la enfermedad. Y ahí prácticamente no hay nada que hacer. Ahí no hay Ya el nada que paciente hacer. llega, no, ya el paciente llega en un estado que ya el virus hizo todo lo que iba a hacer, probablemente ya no tengan carga viral, pero todas las consecuencias que produjo en el organismo son los responsables del estado del paciente. En ese caso, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué se le dice a la familia? Se le anuncia que está pasando esto, que ya Se le prácticamente no hay anuncia que nada es que una hacer? enfermedad, no, a ver, bueno, yo por lo menos no soy tan drástica a la hora de dar ese tipo de información, siempre les doy una esperanza. Ujú. Eh, Así trabajamos en nuestro equipo, Ajá. por lo menos esas son las orientaciones que damos, porque nosotros trabajamos en equipo, generalmente las informaciones se las damos juntos al familiar, ¿no? Y desde el punto de vista de asesoramiento, trato de siempre asesorar a los intensivistas para mantener un poquito la esperanza Claro, con el familiar, porque realmente es triste, ¿no? así Y es. bueno, siempre se va a conservar la esperanza de que Dios ponga su mano y el paciente salga. Eso es más interés de la familia que de cualquier otra persona, porque le vamos a quitar Sí, esa le esperanza pregunto que eso tiene. porque hay testimonios de algunas personas, sobre todo en el interior del país, que decían, yo llegué a la clínica y me dijeron ya que no iba a sobrevivir, le dijeron a mi familia que no iba a sobrevivir, entonces realmente estaban esperando a fallecer, ¿no es cierto? O sea, hay que tener un poco también de tino y lo que usted dice, tal vez tratar esto de una manera más humana también en el momento de tratar a los pacientes, ¿no es cierto? Así mismo, y al final eso no lo sabe nadie. Eso solamente Dios que sabe qué paciente Así es. va a salvarse. Y con él nosotros siempre vamos a hacer todo lo posible porque el paciente salga con vida. Eso es Bueno, lo importante. claro. Esto es de las características más llamativas con respecto a la enfermedad que han tenido nuestros pacientes. Nos han llegado en distrés moderado severo 8 pacientes, Ujú. eh, con un distrés leve 5 pacientes, que han sido bueno, los 13 pacientes que que han estado en la terapia intensiva. Ujú. Hemos visto algunas características del laboratorio que se comporta bastante parecido a lo que se refiere internacionalmente. La linfopenia, por ejemplo, la hemos visto en casi el 70% de los pacientes. El Ujú. dímero D, que es una de las cosas que nos habla del patrón trombótico, que es el más grave, lo hemos visto en más del Eso. 50% de los pacientes. Ajá. La PCR, que es la reactante en fase aguda, ha estado elevada en 9 de los pacientes, en casi el 70% de los pacientes, que es Ujú. otra de las cosas llamativas y que nos orienta un poco también hacia los patrones. No hemos tenido muchos pacientes con las plaquetas bajas, que es otra, que eso sí se recoge a nivel internacional, sin embargo nosotros lo recogemos solamente en 2 casos. Ujú. Han habido 3 pacientes con disfunción renal asociada,
han habido 5 pacientes con disfunción hepática asociada, y estos son los scores que estamos utilizando para la evaluación de la disfunción orgánica y la evaluación pronóstica de nuestros pacientes en terapia intensiva, que son scores que se utilizan internacionalmente, y este es el promedio que tenemos hasta ahora de comportamiento de ellos. Esto es para puros estudios estadísticos y para un poco de evaluación del paciente. Okay. Pero bueno, esto es a sentido general las características de estos pacientes. Muy bien. Ahí Esto es lo que hemos utilizado de los medicamentos. A ver, como ustedes ven, la acitromicina, que es lo que está en el protocolo actual, la hemos usado en solo 6 de los 19 pacientes. La amoxicilina con el ácido clavulánico, que era la otra opción terapéutica que teníamos con respecto al antibiótico, la hemos utilizado en 11 pacientes. La vancomicina, que la estamos asociando a los casos más graves con sobreinfección, porque se ha visto que el estafilococo es uno de los gérmenes que más se sobreañade a esta enfermedad, y lo mismo ocurría cuando la epidemia de la H1N1 era uno de los gérmenes que más se sobreañadía a los pacientes graves. La hemos utilizado en 6 pacientes. La enoxaparina la hemos utilizado en 12 de los pacientes, y en 8 de ellos ha sido dosis anticoagulantes porque han tenido un patrón trombótico. El esteroide lo hemos utilizado en 11 pacientes. Hacemos nebulización con esteroide, que es generalmente se recomienda no hacer nebulizaciones porque son generadores de aerosoles. Se recomienda no dar ventilación no invasiva porque son generadores de aerosoles. Nosotros tratamos de evitar la ventilación de pacientes. Son pacientes muy hipoxémicos, pero te dan para trabajar con él. Y vamos a ver, si vemos aquí abajo, hemos utilizado ventilación no invasiva en 5 pacientes y solo 2 de ellos se ventilaron. Quiere decir que el 60% no llega a la ventilación si se utiliza la ventilación no invasiva. Y no tengo personal que haya sido contagiado en la sala. Quiere decir que si se toman las medidas necesarias, se puede perfectamente hacer estos procederes y darle un poco más de calidad de la atención al paciente. Si utilizamos una nebulización con esteroides, esto es lo que ponemos siempre de inicio, se lo ponemos a todos los pacientes, el zinc, el magnesio, la vitamina C. Usamos dosis altas de vitamina C. La ivermectina, que la usamos, por supuesto, en los 19 pacientes, que es lo que hemos usado en estos casos, y bueno, en su ausencia ya hablamos ya del otro medicamento que podíamos utilizar. La usamos a 200 microgramos por kilo una vez al día en 2 dosis. Es lo único que hacemos con ivermectina. Pero como les decía, es parte de un tratamiento. No es el único tratamiento que se toma. No es lo único que se toma, ¿no es cierto? Ahora, doctora, aquí no estoy viendo en la lista las nebulizaciones con ibuprofeno, por ejemplo, que últimamente las están recomendando, que al comienzo las prohibieron totalmente. ¿Qué pasa con estos antiinflamatorios? Nosotros hacemos las nebulizaciones con betametasona. ¿Ya? Es un esteroide que también tiene su acción antiinflamatoria. Pero bueno, sí, lo principal que tenemos con la enfermedad es que por la respuesta inflamatoria que se produce, esto ocurre todo lo demás, por supuesto que los antiinflamatorios tienen su rol. Y por eso es que, sobre todo en pacientes que se comporten con un patrón inflamatorio, nosotros usamos este tipo de medicamentos. Ahora, usamos la betametasona. La betametasona la usamos a 20 miligramos por día por 5 días, como propone el protocolo español, y con ese esteroide nos va bien. Con ese realmente nos va bien. La siguiente pregunta, ¿los antiinflamatorios reducen el riesgo trombótico? A ver, es complicado. La hipercoagulidad o el trastorno de hipercoagulidad es multifactorial. Por supuesto que el fenómeno de inflamación excesiva que se produce es uno de los factores que interfiere en el desarrollo del patrón trombótico. Sí, es bueno utilizar los antiinflamatorios, Hay personas por ahí que recomiendan el ibuprofeno, sobre todo para estas fases leves y moderadas. Estoy de acuerdo con el uso del ibuprofeno también, aunque no es lo que más utilizamos nosotros. Pero también estoy de acuerdo con el uso antiinflamatorio para disminuir un poco esta reacción inflamatoria y disminuir la liberación de citoquina y todo lo que produce el resto de la cascada inflamatoria que activa, por supuesto, la cascada de coagulación. En la parte de presintomáticos y asintomáticos, ¿se puede tomar antiinflamatorios para tratar de aminorar un poquito los síntomas? Se puede tomar antiinflamatorio. No está contraindicado. No está contraindicado. Tiene que ser que el paciente tenga alguna contraindicación específica para el medicamento. Hay pacientes que son alérgicos, hay pacientes que son hipertensos, pacientes que padecen de sangramiento digestivo, hay pacientes que tienen otra contraindicación para el medicamento, por eso es que le digo que deben acudir a un profesional, no automedicarse. Así es. Bueno, ¿ya? Sigamos entonces, por favor, con la siguiente. Ya, esto es otra de las cosas que nos ha llamado la atención. Nosotros tenemos un total de ventilados, un 42% de esta pequeña muestrica que estamos mostrando. En el caso de los pacientes graves que nos han llegado, se ha ventilado el 61.5%, el promedio de días ventilados de 3.2.
salen rápido del ventilador nuestros pacientes que le estamos aplicando esta terapéutica. Y la estadía en terapia intensiva es de 3.41 días. Cuando se compara esto con el promedio de días ventilados, que está cerca de los 10 días en el resto de las series que se publican, y la estadía en terapia intensiva, que es mucho mayor, esto realmente es muy alentador. Claro. Ya le digo, esto es una micromuestra, pero son 15 días nada más que han pasado del mes. Vamos a ver a medida que vaya pasando el tiempo, esto se está recogiendo muy bien recogido en una base de datos y podremos con posterioridad, por supuesto, dar una mayor información sobre cómo se nos ha seguido comportando nuestra casuística. Muy bien, bueno, sí, lo que usted está diciendo sería un avance muy grande realmente, porque la estadía de terapia intensiva, como usted dice, es larga en otras circunstancias, y veo que acá se ha reducido significativamente, incluso bajando todos los porcentajes y las estadísticas mundiales. Así mismo, así mismo. De hecho, tengo amigos en Ecuador que no me lo creían, tuve que demostrárselo bien y mandarle para allá todos los datos. Bueno, pues se está haciendo realmente un avance. A ver, adelante, sí. Hemos podido dar unas cuantas altas, hemos dado 9 altas, que es el 47.36% de los pacientes. No nos basamos para el alta en el PCR negativo, porque si no, los pacientes nos van a tener una estadía de más de un mes en la clínica, porque el PCR definitivamente se está demorando. Y incluimos esto en el protocolo, que es considerar la estabilidad clínica para pacientes internados cuando estén más allá del 10º día del inicio de los síntomas, sin insuficiencia respiratoria, afebrir por 24 a 48 horas, con PCR y los laboratorios cercanos a los límites normales, y ahí se puede dar el alta para un centro de menor nivel de atención, o en caso que sea posible, porque tenga las condiciones, el aislamiento domiciliario con el seguimiento por usuario. Si no, se nos colapsan los hospitales. Ok, estos son los criterios de alta. Digamos, ahí usted indica que se están basando en que han desaparecido los síntomas, digamos, para dar de alta al paciente, ¿no es cierto? No es necesario... En que hayan mejorado los síntomas, los síntomas, ¿ya? Que ya no estén insuficiencia respiratoria, que ya esté febril, estas cosas. Ya, ok, pero entonces no es estrictamente necesario tener la prueba de PCR para darlos de alta. Porque lo que usted según lo que está establecido, sí. Por eso nosotros no damos un alta definitiva. Nosotros liberamos al paciente de la clínica con un resumen médico y remitido a su área de salud o al hospital que lo vaya a recibir de menor nivel de atención. Y ahí se sigue, por supuesto, todo lo que hay que hacer con el paciente hasta que se le dé el alta de segundo o primer nivel. O a su área de salud si tiene las condiciones para el aislamiento y el paciente está totalmente asintomático. En ningún caso y después, su área de salud se le da el seguimiento. O directamente al domicilio, eso jamás. No, de alta definitiva no le damos a los pacientes. El alta definitiva lo tiene que dar el PCR negativo. Eso es muy importante establecer, porque muchos médicos lo que han hecho a nivel mundial es dar el alta definitiva y después encontrarse con que tenía positivo todavía el paciente, o que se había vuelto, que había recaído o recontagiado, ¿no es cierto? O sea, había... Sí, debe ser seguido ese paciente. Ese paciente debe ser seguido hasta que esté ya totalmente de verdad diagnosticado de alta. Ok, perfecto, bueno, está bien. Hablemos de mortalidad ahora. Entonces, la mortalidad, bueno, tenemos 2 fallecidos, que implica una mortalidad general de 10.52%, muy baja realmente con la recogida en los mismos centros de atención médica de Santa Cruz, una mortalidad en terapia intensiva de un 15.38% y una mortalidad en el paciente ventilado de un 25%, cuando se reporta hasta un 88% en diferentes series. Esto también es muy alentador, a pesar de que hayamos tenido solamente 13 pacientes en terapia intensiva. Realmente es muy alentador. Estos son algunos ejemplos de que no han sido pacientes muy ligeritos lo que nos han llegado. Realmente nos llegan los pacientes graves con diferentes, las radiografías sobre todo son muy ilustrativas de la enfermedad. ¿Cuál es el que vemos aquí, por ejemplo? ¿Qué es lo que tiene este paciente? Infiltrados bilaterales, sobre todo lo que se ve, infiltrados bilaterales, es lo que más se ve en las radiografías de los pacientes de terapia intensiva. ¿Ven? Los pulmones están medio blancos, que eso es lo que llamamos infiltrados, para que las personas entiendan, y generalmente los 2 pulmones, y generalmente este es el tipo de radiografía que muestran nuestros pacientes. No es el líquido que las personas se imaginan. La persona, cuando usted le dice líquido en los pulmones, se imagina que el pulmón tiene un tanto de agua o algo así. Es otro tipo de líquido, pero sí puede haber líquido producto de distrés, ¿no? Un poco que se extravase ahí en el espacio perivascular y esas cosas que no van a entender si se explica por esta vía. Esta transmisión es para personal no médico. Exacto. Ok, perfecto. Hablemos de la atención domiciliaria. Esta es de la atención domiciliaria. Tenemos en estos 15 días 81 pacientes visitados positivos. Nos ha venido el test con el resultado de 19, negativos 25 y nos faltan 37 tests.
Es lo que le digo, que no podemos esperar al resultado de los test para iniciar el tratamiento, porque si no perdemos demasiado tiempo y el paciente puede evolucionar de una forma grave. Ninguno de estos pacientes ha evolucionado de forma grave. Solo 2 han necesitado ingreso hospitalario, que lo hemos ingresado en la misma clínica, que no han sido pacientes graves, han sido pacientes que se han ingresado en la sala de aislamiento. Y la desaparición de los síntomas de estas personas no se ha tardado más de 24 a 72 horas, que es otra de las cosas que llama la atención. ¿Ya? Que una vez que se aplica este tratamiento, que en estos casos lo que usamos es el tratamiento inicial que les había dicho. Si es necesario, utilizamos la amoxicilina con clavulánico. Si es necesario, utilizamos el esteroide, pero eso depende de la evaluación médica y de toda el análisis que hagamos del paciente. Sigamos, por favor, con los cuadros. Doctora, hablemos de las conclusiones. Se sugiere analizar cambios de los protocolos establecidos. Es necesaria la detección oportuna de los casos y actuar precozmente por el diagnóstico clínico y en caso de personas de alta probabilidad de contagio desde las fases asintomáticas. Se sugiere un testeo masivo. Eso no creo que sea posible, pero realmente sería muy bueno poder hacer un testeo masivo o en su defecto realizarlo en las poblaciones más afectadas. La gravedad generalmente es tiempo dependiente y eso sí lo tenemos bien establecido. Con la actuación pretemprana puede que disminuya la población afectada y está por demostrarse si negativiza el test en la primera semana o la tan criticada profilaxis. Estas son algunas recomendaciones, ¿no? Que pensamos nosotros, ¿no? Que sería necesario hacer en los casos sintomáticos, determinar el patrón existente en la fase temprana para imponer el tratamiento correspondiente, que sería llevar a cabo el protocolo diagnóstico, que está muy bien establecido en nuestro protocolo. No recomendamos esperar resultado del test para comenzar el tratamiento. A todo caso sospechoso sintomático, tratarlo como positivo hasta que se demuestre lo contrario. Tratar a todo paciente contacto directo de un positivo al menos con el tratamiento inicial para evitar que ese paciente desarrolle los síntomas. A todo paciente sospechoso, positivo o de riesgo sintomático no administrar ivermectina a las dosis que hemos recomendado y en su defecto la nitazoxamida, 1 gramo el primer día y 500 miligramos por 2 días más. Administrar el resto de los inmunomoduladores igual en todos los pacientes. Evaluar el uso del antibiótico per terapia diferente, empleando la amoxicilina con clavulánico en los casos de neumonías moderadas y asociar la vancomicina empírica a los casos graves. Evaluar el uso de detametasona 20 miligramos por kilo por día por 5 días en el patrón inflamatorio en los casos graves. Evaluar el uso de enoxaparina a dosis profiláctica en todo paciente que requiera ingreso hospitalario o con factores de riesgo. Evaluar la enoxaparina a dosis anticoagulante en presencia de un patrón trombótico. Y no por el tiempo de evolución. Yo escuchaba una intervención de un médico que decía que los pacientes con 7 o 8 días había que ponerle enoxaparina a dosis anticoagulante. A veces el paciente al segundo día hay que ponerle enoxaparina a dosis anticoagulante porque tiene un patrón trombótico. Exacto. Por supuesto, hacer las diferentes determinaciones que nos ayudan con la clasificación del paciente, el dímero D, la PCR, las enzimas hepáticas, el hemograma, todas estas cosas que se orientan también dentro del protocolo. No recomendamos la ventilación invasiva del inicio. La ventilación invasiva puede salvar vidas. Recomendamos la aerosolterapia con esteroides y los broncodilatadores si es necesaria. Y bueno, estas son todas las probabilidades, ¿no? Que pudieran ocurrir a corto plazo si se toman todas estas medidas desde las etapas tempranas, desde las etapas asintomáticas, desde la detección del paciente, desde trabajar con las poblaciones de riesgo, y tal vez podamos tener un cambio a corto plazo en la evolución de esta enfermedad y podamos cambiar un poco el pronóstico y el destino, ¿no?, al país en sentido general, que al final es la intención de todos los médicos. Todos los médicos tengan un criterio u otro, la intención que tienen es la de salvar vidas, la intención que tienen es la de sacar al país de esta situación en la que el Colegio Médico estableció que es necesario un consentimiento informado para el uso de la ivermectina. Nosotros lo tenemos elaborado, lo estamos utilizando, por supuesto, en los pacientes. Tenemos varios consentimientos informados porque por la situación que hay actualmente en Santa Cruz, a veces se colapsa el sistema y tenemos que recibir casos sospechosos. También tenemos un consentimiento informado para estos casos y estamos haciendo todo lo más acorde posible con las conclusiones a las que se han arribado, aunque todavía no hay conclusiones definitivas. Y bueno, que sepa la población esto, que debe tener los médicos que prescriben el medicamento un consentimiento informado, porque es un medicamento que, como todos los que se usan en el COVID, está en fase experimental. Ahora dígame, ¿alguno de los pacientes le dijo que no? No, ninguno. Todos dijeron que sí, todos estaban dispuestos a recibir la medicina. Bueno, así mismo. Ok, volvamos a lo de la cuarentena, doctora. Me alegro por lo que usted me dice, porque realmente hay gente que
que muchas veces no cree en ciertas medicinas o no quiere someterse a ciertos tratamientos, pero que me parece que a estas alturas, con un medicamento que prácticamente no tiene contraindicaciones, pues no hay nada que perder. Hablemos de la cuarentena. La cuarentena, usted ve de alguna manera alguna luz de que se pueda levantar totalmente. ¿En cuánto tiempo? ¿Qué es lo que se ve en el futuro? ¿Cómo lo ve usted realmente? ¿Meses, días, años? ¿Cómo es la cosa? A ver, le voy a hablar como una persona enamorada de su proyecto. Uh-huh. Si se aplica el proyecto, se levanta la cuarentena en un corto plazo. ¿En cuánto Es lo estaríamos que le hablando? puedo decir. ¿De cuánto? Estaríamos hablando de, a más tardar, 21 días, un 20 mes. días. Si se aplica de forma masiva, Ok. que es lo ideal. Lo ideal es hacerlo de forma masiva, hacer un testeo masivo, sobre todo en las poblaciones más afectadas. ¿Ya? Tengo muchísima esperanza de que esto pueda terminarse en un corto tiempo. O sea, estaríamos hablando de 30.000 pruebas, por ejemplo, que serían suficientes para el país, o necesitamos traer 4 o 5 millones de pruebas de PCR. Me voy más por la segunda cifra. Así es. 30.000 es insuficiente. También es insuficiente por el nivel de propagación que tiene la infección. Muy bien, Yo sé entonces, que es un poco idealista lo de plantear el testeo claro. masivo. Eso realmente para cualquier gobierno, no es para el gobierno de Sí, sí, sí. Bolivia, ni mucho menos para cualquier gobierno, es demasiado. Pero Ajá. sí hacerlo en las poblaciones de riesgo sería muy beneficioso. Muy beneficioso. Población de riesgo no es población con factores de riesgo, es la población que más casos tenga, ¿ya? Ahí Ya. sería muy beneficioso ese testeo masivo. Doctor, entonces, a ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo es esto de las pruebas masivas? ¿Qué es lo que se recomendaría para Bolivia? Bueno, en algún momento la institución como Clínica San Rafaela presentó un plan de contingencia de asistencia domiciliaria basado justamente en que ya se tenía un COED ya que estaba funcionando y que recibía 2.000, 3.000 llamadas. Entonces, utilizando quizás esa herramienta, asistir con unas 50, 100 ambulancias, era esta propuesta justamente en este plan de contingencia de asistencia domiciliaria, asistir a los hogares, identificar a los grupos en realidad que te podrían recibir realizar este tipo de prueba. Sin embargo, creo que aplicando todavía no es tarde. Algún municipio he escuchado ya y sin embargo parece que también acá hoy por hoy la señora Angélica Sosa está planteando, tengo entendido, no está oficial, sin embargo creo que están ya programando una asistencia domiciliaria. Sería muy bueno para identificar a través del COE y poder hacer estas pruebas, quizás no en el universo total, como decía la doctora, es cierto que muchas veces la cantidad, el factor económico del Estado, muchas veces llegar a los 11.436.000 habitantes, complicado, ¿no es cierto? Sin embargo, sí existen municipios, existen departamentos que han sido más golpeados. Entonces, con estos planes creo que podrían dar una solución real. Bueno, entonces habría que hacerlo de acuerdo a la cantidad de infectados y de casos positivos en cada municipio, y llegar por lo menos, yo diría, a un 30 a 40% de la población para tener una muestra significativa y poder aislar estos casos y darles tratamiento. Ahora, el otro tema que quería consultarles. Por ejemplo, el otro día a mí me llamó una señora desde Trinidad y ella me decía, lastimosamente, aquí no tenemos ni pruebas, no tenemos a dónde acudir, los sistemas están prácticamente colapsados, esto fue hace algunos días, y me dijo, yo estoy atendiendo a mi esposo que creo que tiene COVID-19, estoy esperando a que alguien me pueda hacer una prueba, pero tiene todos los síntomas y lo estoy atendiendo en mi casa. Entonces, en esos casos, este caso es un caso no reportado, que deben haber cientos, les digo, en el país, ¿no? Entonces, la señora dice, yo lo atiendo en mi casa, yo voy a tratar de ayudarlo. Nadie le contestó en la línea de ayuda telefónica, entonces acudió a mí para que yo le dé algunas guías y contacté a médicos de España para que me pasen alguna instrucción, digamos, de cómo tratar al paciente en casa. Pero, ¿qué es lo que se debe hacer cuando tenemos un paciente que está en la casa? ¿Cómo lo aislamos? ¿Y qué medidas de seguridad tenemos que tomar nosotros como resto de la familia? ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, esas medidas ya también nosotros hicimos alguna sugerencia con respecto a ella en las etapas que inició la propagación dentro de la población. Debe tener una habitación que esté ventilada para el paciente con todas las medidas de precaución. Debe tener guantes también, debe tener sus cestos de la basura bien identificados con doble bolsa roja. Para desechar todo lo del paciente ahí, tener sus utensilios que sean personales, si es posible utilizar un baño diferente, porque también
se pueden contagiar a través de esto. Usar el barbijo todos en la casa para evitar el contagio de uno con otro, tratar de evitar, a veces en las manos también se transporta el virus, de tocar en las cosas que utilice el paciente desprotegidos, ¿no? Se deben tocar con guantes, tomar todas las medidas de desinfección con las soluciones específicas, con el hipoclorito. A ver, lavar la ropa del paciente aparte, con todas las medidas que debe tomarse, con la temperatura del agua adecuada. Son varias las medidas que debe tomar en la casa para evitar el contagio del resto de las sábanas, las fundas de las almohadas, las mismas almohadas, ¿con qué frecuencia? Esto tiene que ser diario, ¿no es cierto? Si es posible, debe ser diario, si es posible. Depende de las condiciones económicas de las personas también, claro, ¿no? Pero bueno, sobre todo que no duerma con otra persona en esa misma sábana, que no lo utilice otra persona. Exacto. Que eviten la cercanía, que estén separados por casi 2 metros de distancia. Okay. Ramiro, justamente lo que usted manifestaba y conforme a lo que manifiesta la doctora, las precauciones que se debe tomar dentro de lo que es la prevención. Sí. Sin embargo, la Clínica San Rafaela planteó en primera instancia a nivel departamental un protocolo de asistencia domiciliaria. De tal forma que quizás no fue oído en su momento, pero la clínica inicia este plan de contingencia con la misma institución, a la cabeza de nuestra doctora Vicente, quien ingresamos a todos los hogares a efecto justamente porque se tenía un problema y daba una tristeza muy grande ver a aquellos bolivianos que llamando a los números gratuitos no tenían asistencia. Sí. En tal sentido que de ahí los números de las estadísticas se pueden evidenciar que hemos ido ingresando a los hogares a más de 80 familias, hogares, y quizás le hemos dado una luz de esperanza y también, obviamente, con profesionales que no solamente la asistencia, sino también guiar, darle esa confianza para poder guiar y aplicar justamente este protocolo familiar. Muy bien, entonces, a los casos, digamos, que ellos vean que son sospechosos en sus casas, doctor, ¿se pueden comunicar con la clínica? ¿Hay algún tipo de asistencia telefónico, por ejemplo, asistencia telefónica? Y para dar una idea, yo sé que esto no se acostumbra, pero los precios son accesibles de la clínica, doctor, porque lamentablemente hay clínicas privadas que han aprovechado esta situación. Entonces, ¿cuál es la esperanza? ¿Cómo podemos decirle a la gente que se anime a llamar por teléfono? Bueno, cuando iniciamos con este proyecto, la verdad que yo mismo he quedado sorprendido porque el traslado de una ambulancia, cuando pregunto inicialmente cuánto me cobra un traslado de una ambulancia a un hospital, me salían con un precio de 3.500 bolivianos solamente hacer un traslado a un paciente infectado. 3.500, que es una suma bastante fuerte en esta crisis. Entonces nosotros decidimos incorporar dos ambulancias en la clínica y el servicio que iniciamos fue, quizás no es un monto significativo, son 500 bolivianos que se ha ido cobrando de la asistencia domiciliaria con inicio de fármacos, con un tratamiento y un seguimiento durante 7 días. Ya. Ahora, si se le hacía el laboratorio tenía un costo de 500 bolivianos adicionales, monto que creo que es accesible y razón por la cual todos los días han empezado a agarrar una confianza en la clínica. Recibimos todos los días mensajes de agradecimiento y bueno, es una asistencia real. 12 de la medianoche. No solamente son la prueba de COVID-19, sino todo el estudio de laboratorio. Por supuesto que okay. Le hacemos un sistema de laboratorio, posteriormente le iniciamos por otros 500 bolivianos lo que es la asistencia por un especialista, se le inician los fármacos, el tratamiento y el monitoreo durante todo el periodo, digamos, que podríamos de alguna manera colaborar a esa familia vía teléfono, ahí estamos. Y si en caso el paciente requiere nuestro servicio, acudimos, por supuesto, físicamente. Ahora, el tema de internación es muy caro, ¿cómo es la cosa? Bueno, el tema de internación es un poco más complejo, ¿no es cierto? Obviamente que nosotros no ingresamos a esas políticas como clínica de cobrar una garantía, que deje una garantía de $1.500, $2.000 o que estén cobrando 16.000 bolivianos día. Existe esa teoría y la gente, por supuesto, 16.000 bolivianos día, obviamente que va a ingresar a ese sector, un sector solamente privilegiado, ¿no? Queremos llegar a la mayor cantidad de personas. Nosotros actualmente en la clínica, de hecho, tenemos un paciente o 2 pacientes que no tienen recursos. Claro. Y bueno, hemos instruido como gerente propietario de esta institución, he instruido que no se cobre.
no todos tenemos esa plata para poder, digamos, disponer y poder poner de alguna manera salvar nuestras vidas. Sin embargo, tenemos que hacer un trabajo social, lo estamos haciendo. El día lunes firmamos convenio con el municipio de Cotoca y asistiremos a toda la familia, sean de Abarca, de Pollera, pobres, ricos, clase media, a todos. Entonces, sin distinción. Bueno, muchísimas gracias, doctor Quinteros, doctora Lescano. Yo les agradezco por esta entrevista, les agradezco por el trabajo que están haciendo a nombre de la población, porque la población es la que al final se va a ver beneficiada. Qué bueno que ustedes también tengan un programa social, o sea, que tengan la voluntad de atender a la gente y no solamente lucrar del trabajo de salud, que es algo ejemplar y todo el mundo debería seguir. Y bueno, pues muchas gracias por estos datos tan importantes que han enriquecido sin duda alguna el conocimiento de la gente que nos ha estado viendo. ¿Algo más que quieran agregar para el final? Es un placer para nosotros que realmente que Dios nos haya puesto en este lugar y que los pacientes nos den el beneficio, ¿no? de tratarse con nosotros. Realmente a veces la visión es un poco al revés. Las personas piensan que los pacientes tienen que agradecernos. Yo soy del concepto que los médicos tenemos que agradecerle a los pacientes que nos escojan. Y bueno, que la vida nos ponga en este camino de tratar de salvarle la vida a los demás, que es el rol social que nos toca en este pedacito de existencia, y lo haremos de la mejor manera y con la mayor entrega de este mundo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctora Gypsy. Usted sé que está poniendo todo un empeño y está además luchando con preconceptos que ya en este momento ya no van al caso, que en este momento no tenemos que juzgar a nadie por la procedencia, de dónde viene. La gente es capaz cuando es capaz y la gente lo demuestra con las obras y con los resultados. Y este es el caso de la doctora Gypsy Lescano. Gracias, doctora. Gracias de verdad por lo que está haciendo a nombre de Bolivia. Muchas gracias. Yo le agradezco como boliviano, como profesional, como comunicador. Le agradezco porque además soy dueño de una fundación que trabaja por la gente. Sé que la gente se lo va a agradecer de todo corazón. Siga adelante, por favor. Siga usted brindándonos todo su apoyo, que nosotros le vamos a agradecer infinitamente. Muchas gracias.